Estamos con Ulises Moyano, cientista social, licenciado en educación, máster en psicología social, quien estuvo vinculado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Provincia y Nación. Es la ONU imprescindible del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Ulises? Hago una corrección, vengo del campo de la psicología social, básicamente. Trabajo en educación, que es otra cosa. Y contame cómo ha sido tu vinculación o cómo fue de ser, de psicología social, empezaste en la educación y cómo ingresaste o cómo fue el inicio en el Ministerio de Desarrollo. Bueno, básicamente tiene que ver con trabajos que veníamos desarrollando en la comunidad, y de ese lugar, digamos, trabajando desde las organizaciones sociales. Yo soy miembro, por ejemplo, de la Asociación de Trabajadores en Psicología Social, acá en Mendoza, donde ya veníamos haciendo distintos trabajos en el campo, y, y bueno, y desarrollando tipos de tareas, digamos, en la comunidad, tratando de colaborar dentro de los procesos mismos de la comunidad. Es decir, nosotros no vamos e inventamos absolutamente nada, sino que tratamos de promover, potenciar los procesos de transformación, de salud también, y de compromiso frente al cambio. Y desde ese lugar, bueno, y sobre todo tanto desde el ministerio como de afuera, de trabajar en la inserción educativa, sobre todo jóvenes de alta vulnerabilidad social. Vengo trabajando también en el campo de la perspectiva, en el campo de la perspectiva educativa y social, y hace años trabajando también en el marco del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, y actualmente estamos trabajando en un proceso con otros hermanos latinoamericanos, con universidades y organizaciones sociales, en la formación de líderes juveniles. Organizado una red, que es la Red de Líderes Juveniles por la Transformación Social en Latinoamérica. Y bueno, trabajamos desde la mirada perspectiva, bueno, en la mirada de Latinoamérica en 30 y 40 años, ¿no? Y trabajando también con un fuerte compromiso y arraigo en cada una de las acciones territoriales, por decirlo así, ¿no? Es decir, no solamente en un campo de las ideas, sino en el campo de la acción. Tu vinculación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿cuál fue y ahora cómo se relaciona o si tenés algo enfocado dentro de lo que estás haciendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, totalmente, trabajar en el campo de la salud, trabajar en el campo de lo social, trabajar en el campo de las organizaciones sociales, de alguna otra manera te lleva a trabajar de alguna otra manera, tanto consciente o inconscientemente en el marco de los objetivos del milenio, digamos, ¿no? En realidad tiene que ver con esto, con un poco de terminar con esa utopía que hoy parece, ¿no? Con el fin de la pobreza, con el hambre cero, con la salud y bienestar de la población. Yo por ahí quiero refrescar y recordar el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la salud en estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y bajo este concepto, digo, de ir trabajando la salud, desde instrumentar, desde generar acciones que tiendan a favorecer el objetivo del desarrollo del milenio, digamos. Nosotros siempre decimos que inclusive la pobreza no es solamente un concepto material económico, es un concepto también cultural. Por ejemplo, soy docente en un barrio muy popular de la provincia de Mendoza, en el barrio La Favorita, por ejemplo. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo también muchas veces el capital cultural que cada uno va heredando también te va marcando de alguna otra manera la posibilidad o no de acceso a determinadas situaciones, como por ejemplo el estudio. Nosotros decimos, por ejemplo, en La Favorita estamos a solamente 1000 metros de la Universidad Nacional de Cuyo, pero en términos económicos, culturales, sociales, se está mucho más lejos, digamos, ¿no? En función de las condiciones que genera un país donde vivimos, las condiciones concretas de existencia, y en esto, ¿no? De que consuma, de que la pobreza, el hambre y la salud también tienen un anclaje no solamente económico y material, sino también cultural. Y de estos aspectos hay muchas herramientas que podemos hacer. Quien te habla estuvo a cargo, estuvo trabajando con un programa, por ejemplo, que es el Valentina Trabajo, que es una universidad, que durante 8 años nosotros trabajamos, digamos, con organizaciones sociales, con los 18 municipios de la provincia, y logramos que más de 12.000 jóvenes se reinsertaran al sistema educativo en ese proceso de tiempo, trabajando con organizaciones sociales que en realidad
ya tienen un fuerte arraigo y nos ayudaban en la contención y en el acompañamiento de los jóvenes para que estos volvieran al sistema educativo. Bueno, vincular el tema de la educación con la salud, que como vos decís, tiene mucho que ver, y que la salud no va solamente en el individuo. ¿Y vos cómo considerás que han sido, que son los tratamientos de los ODS en la provincia y en el ministerio del cual formas parte? Es decir, a la hora de planificar, a la hora de afrontar quizás estos proyectos, y luego en el análisis de esos resultados y de las acciones. ¿Se tienen en cuenta los ODS, o sea, formal o informalmente? Bueno, primero voy a tomar una palabra que vos dijiste. El problema no es un problema del individuo. Primero, en realidad son las situaciones sociales, económicas y políticas que rodean un país las que nos condicionan en nuestra forma de ser y actuar. Las instituciones tienden a generar sujetos aptos para reproducir el sistema. Las instituciones tienden a generar sujetos aptos para reproducir el sistema. A menos que la persona y el contexto les ayude a poder mirarse desde otro lugar y ir ese camino de transformación. Así como somos producidos por el sistema de relaciones sociales, también somos productores, actores, protagonistas. También podemos modificar ese entorno social en el cual nosotros vivimos. Y de ahí, bueno, esto de trabajar no solamente desde lo individual, sino también desde la grupalidad, de fortalecer a las organizaciones sociales que fomenten y nos ayuden, digamos, a esta transformación y a este cambio de postura. Quiero pararme un poco en lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, digamos, ¿no? Hay un concepto mismo que es muy interesante, que lo dijo el mismo Papa, ¿no? Que, bueno, una persona necesita por lo menos tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo. Y creo que es una cuestión muy pendiente en la construcción, digamos, de nuestro país y de nuestra provincia. Y yo te voy a dar un ejemplo. Donde yo trabajo, por ejemplo, en el barrio La Favorita, hay 35.000 habitantes aproximadamente, y más de 35 barrios, es decir, alrededor de cada 1.000 personas un barrio. Y en esto que vos también alguna hablamos del ordenamiento territorial, hay cuestiones que tienen que ver con los factores culturales y sociales, no solamente medioambientales, que deben ser tenidos en cuenta. Todos sabemos muy bien, por ejemplo, los que trabajamos ahí, que se reproduce muy rápido el barrio, se produce en forma la población crece en forma geométrica. Y cada 15 o 20 años, bueno, hay una nueva grupo de jóvenes que forman pareja, que forman familia, que tienen hijos, y que de alguna u otra manera quieren tener lo básico, tierra, techo, trabajo. Entonces, en el mismo lugar, y esto está muy bien organizado por la comunidad, van tomando tierras, digamos, y tratando de construir su techo y en búsqueda de trabajo. Es decir, te diría que cada 5 o 6 años, casi tenés que consumar que hay una toma de tierras, hay en lugares donde por ahí sabemos muy bien que no son dadas las mejores condiciones. Y cuando digo que falta un plan estratégico de desarrollo provincial y también nacional, te voy a dar otro ejemplo. La Paz, un lugar también donde me ha tocado trabajar mucho, tenés menos de 10.000 habitantes, o sea, menos una tercera parte de los habitantes de La Favorita. O por ejemplo, tenés Alvear, tenés lugares como Carmenza, por ejemplo, que fueron altamente poblados durante principios de 1900 hasta 1930, que hoy están totalmente deshabitados, ¿no? Y que en realidad tenés infraestructura inclusive construida que podés rescatar. Cualquiera que recorre la provincia, yo quiero contarte que también trabajo mucho de economía social, de hecho yo trabajo actualmente en la Comisión de Economía Social, en el apoyo a pequeños emprendedores productivos, y cuando me toca recorrer, y si uno empieza a ver su provincia con otra óptica, con otra visión, vos te vas a recorrer, que te recorres las rutas y vas a ver la cantidad de galpones, de bodegas abandonadas, cómo el aparato productivo 70 en adelante, sobre todo, se ha ido destruyendo. ¿Y por qué te pongo un parámetro? En el año 1974 es donde por poner, nosotros teníamos alrededor del 2,7% de desempleo y un 5% de la pobreza. Y hoy estamos alrededor del 40% de la pobreza, casi a más de un dígito la desocupación. Y bueno, ¿qué ha pasado en el medio?
Y cuando digo esto de los ODS, y cuando me digo hay que remitirse también al contexto social, político, económico del país, porque nadie se salva individualmente, y que tenemos que trabajar en factores culturales, no tenemos que olvidar también que son aquellos factores que generan y son reproductores de pobreza. Cuando hablamos esto del ordenamiento territorial, empezar a tener en cuenta los factores culturales, sociales y económicos, y no solamente medioambientales. ¿Está? En esto, por ejemplo, si muchos de los jóvenes o capas medias también, le decís, mira, vos vas a ir porque tenemos un proyecto productivo, tenemos un proyecto de provincia para poder desarrollar en zonas donde inclusive hoy hay infraestructura, como por ejemplo, te digo, La Paz, Rivadavia, el Valle de Uco, y muchos jóvenes irían, ¿está? Porque si vos le asegurás tierra, techo y trabajo a la gente, obviamente consuma que no va a haber concentración en las grandes ciudades, no se va a reproducir la pobreza tan fácilmente, no se va a generar tanto hambre, por decirlo así, porque en realidad nosotros tenemos gran extensión territorial y más allá que tenemos escasez de agua, porque la gente se concentra en los tres valles, tenemos mucha posibilidad de desarrollo. Y las condiciones, y quiero ser positivo, son mucho mejor que inclusive hace 100 años atrás en términos de condiciones materiales, por ejemplo. Hoy tenemos rutas que puedes llegar fácil, tenemos otro tipo de movilidad. Durante años también se ha invertido fuertemente en el agua a lugares de gas. Digo, tenemos un montón de potencial para poder desarrollar, pero siempre y cuando tengamos un marco de proyectos de provincia y de país. Si no, en realidad son voluntades aisladas que dificultan de alguna u otra manera la posibilidad de la transformación y cumplir con los ODS. Una de las preguntas que me hiciste, si se hacía o no en la provincia, yo tengo recuerdo que de un trabajo que se hacía de la Dirección de Informática, bueno, el Desarrollo Social, que tenía que ver con el Atlas Digital, donde muy parecido a lo que conocemos como el GPS, donde vos podés hacer foco, digamos, en distintos barrios y saber la situación social no solamente de esa zona, sino también de grupos. Mira, en términos de diagnóstico, en términos de conocer la realidad territorial, en términos de poder implementar políticas públicas que tiendan a ser efectivas para la transformación de grupos familiares, son importantes. Pero te vuelvo a repetir algo. La transferencia de fondos o de dinero, digamos, para paliar la situación de muchas familias, de acuerdo a su coyuntura, la coyuntura del país, son importantes porque evitan a muchos caer en una pobreza extrema, en la indigencia o el hambre, y yo creo que es muy importante también lo que se está haciendo desde el gobierno nacional, por ejemplo, con el IFE, pero a este acompañamiento en términos de mejora económica tiene que acompañarlo desde otro lugar, que tiene que ver con las transformaciones sociales y culturales para no reproducir otra vez el modelo de... Y cuando hablé al principio, cuando te comenté al principio del capital cultural de las personas, me refería, por ejemplo, a una persona que tiene la fortuna de nacer en un hogar, en una casa, que le dice, mira, lo importante es el trabajo, es el estudio, y por ahí viví situaciones económicas complicadas, pero vos sabés que está ese horizonte, esos aprendizajes desde el hogar, es mucho más difícil que la pobreza se reproduzca, ¿tá? Porque aunque tengas situaciones económicas distintas, apuntás a poder estudiar, poder trabajar como valor. Trabajar con los ODS significa también tener un proyecto mucho más amplio, más grande, y está muy vinculado también algo tan básico como tierra, techo, trabajo, y qué podemos hacer para que la gente pueda acceder a eso, porque el problema no es solamente un problema biológico de reproducción de personas en un territorio determinado para poder acabar, no, también de ideas, de proyectos, de país que debemos tener. Estaría bueno que los ODS sirvan como para que justamente esos proyectos y esa visión se continúe de gobierno a gobierno, que se continúe a pesar de quien esté en ese momento en el mando. Es muy importante el posicionamiento que tenés con tu presente y con el futuro, ¿está? Es decir, hay un principio básico que tiene que ver con que tu generación promueva y promocione la posibilidad del desarrollo tanto humano como medioambiental de las generaciones venideras. Muchos no lo perciben así. Este proceso de acumulación, de riqueza, de poder,
hace que, que muchas generaciones al fin y al cabo queden relegadas. ¿Desde qué lugar me ha permitido poder endeudar a generaciones futuras? Por dar un ejemplo, mirando hacia adelante, es decir, sí, los ODS son una meta, son una estrella en el firmamento a seguir y una construcción colectiva, global, ideal para poder trabajar en conjunto. Pero las políticas sociales que deben acompañarles son muy importantes. Recientemente mencioné el programa de la esquina a la escuela, la esquina a la universidad. Son políticas que acompañan, que ayudan no a reproducir un modelo de pobreza, sino a una transformación social y cultural. Se toman decisiones de coyuntura o superficiales quizás para, bueno, en este momento se necesita esto y esta es la medida que tomo, que por ahí quizás vos nombrás al IFE. Está bueno, como decías, que se acompañen con soluciones que vayan más al centro, al hueso de la situación, del problema. Y es algo de lo que yo te había dicho, de que si vos consideras que al momento de tomar acciones o de implementar políticas públicas, se tiene una visión holística, se tiene en cuenta cuál es el foco del asunto en general, ¿no es cierto? Hay una cosa, sobre todo con las últimas crisis económicas, que se ha trabajado mucho sobre la coyuntura y sobre la emergencia. Y sobre la coyuntura y sobre la emergencia, lo único que tenés es una respuesta reactiva. Digamos, ¿no? Una respuesta reactiva, pero a veces de poco de planificación en un periodo de tiempo más largo. Por eso es tan importante la perspectiva e incorporar la perspectiva en el desarrollo de nuestras políticas públicas, en todo sentido. Porque implica también cambiar un paradigma, que es el paradigma de cómo pensar las cosas. Es decir, nosotros siempre tenemos este paradigma de, obviamente, de pararnos desde el pasado, digamos, del presente y proyectarnos hacia el futuro. Pero si nosotros cambiamos nuestro concepto, sin negar ese pasado, ese presente, si nos trasladamos al futuro y nos imaginamos qué sociedad vamos a tener dentro de 30 años, imaginémonos cómo va a ser el mundo dentro de 30 años, cómo va a ser las tecnologías dentro de 30 años, cómo van a ser los cambios culturales, sociales, económicos y políticos en función de eso cambiar. Es decir, es un paradigma totalmente diferente. Es decir, no niego mirar hacia el pasado ni el presente, pero sí que cambiemos y empecemos a mirar hacia el futuro, porque si vos te parás desde el futuro, puedes ver que puedes cambiar. Porque en esta parte lo que llamamos los cisnes negros, porque hoy cada vez hay cambios más repentinos. En este mundo VICA, que decimos nosotros, de la perspectiva, tenemos un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es el que se está desarrollando, porque no estamos en un proceso de cambio, estamos en una era de cambio. Nuestros procesos mentales, nuestros procesos de aprendizaje son mucho más lentos que los procesos reales de transformación y de cambio. Entonces terminamos siendo reactivos. ¿Está? Entonces nosotros si queremos tener una mirada más perspectiva, una acción más perspectiva, más proactiva de transformación de nuestras realidades sociales, tenemos que cambiar nuestros parámetros. Es decir, si sabemos que o nos imaginamos que en este mundo va a pasar esto, bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? Porque el cambio es hoy. Y en esto la perspectiva aporta elementos muy importantes, porque vos tenés, por decirlo así, tres grandes escenarios. Te puedes imaginar el escenario de los sueños, el utópico, aquel al cual quiero llegar, al que aspiro, pero también construir escenarios distópicos te ayuda también a poder ver, bueno, aquellos cisnes negros que no vemos, como por ejemplo el coronavirus. Es decir, ¿qué pasa si en una sociedad de 30 años seguimos teniendo problemas de pandemia? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué va a pasar en Mendoza? ¿Qué va a pasar en Mendoza con el agua? ¿Qué va a pasar en Mendoza con la tierra? Digo, los elementos reales, pero también la construcción de mundos distópicos te ayuda a poder plantearte otros escenarios y estar preparados para ellos. Y vos entre ellos te vas, en el marco de la perspectiva, un escenario opuesto. Es decir, yo puedo tener este escenario bueno, este escenario malo, este escenario utópico, este escenario distópico, y hacia allá voy a tomar medidas. Entonces, con esto nosotros evitamos, por ejemplo, desde la emergencia, desde la coyuntura, desde respuestas pasadas a problemas presentes y futuros. Y eso tiene que ver con un cambio de paradigma. Hay muchas cosas que sabemos que si seguimos haciendo de la misma manera, vamos por ese camino. O sea, ya nos hemos parado, quizás algunos o muchos cientistas también, en un lugar del futuro, es decir, si seguimos con el sistema agroalimenticio que tenemos hoy, el sistema de salud que tenemos hoy,
eh, si no le damos, no le prestamos atención, y no es solamente, como vos decís, un tema de medio ambiente, sino que es un tema cultural porque hay que enseñar de qué se trata esto del cambio climático y cómo quizás retrovertir o revertir esta situación. Entonces ya sabemos que si seguimos haciendo las cosas de una manera, cuál va a ser el futuro. Se están haciendo cambios porque a mí me llama muchísimo la atención, si no decir que me indigna un poco, es que en esta crisis o en esta pandemia se han tomado todas decisiones de ahora y en ningún momento veo desde el gobierno una campaña que diga como hay que cambiar el sistema agroalimenticio, todo lo contrario, están proponiendo que seamos un criadero de cerdos en Argentina. Ese sistema nos va a llevar sí o sí a la Que todo perfección. depende de los paradigmas y también las ideas que tenés sobre el Estado, digamos. Si vos querés un Estado presente o querés un Estado ausente, si vos dejás todo librado al mercado o querés un Estado promotor y que ayuda al desarrollo del país. Digo, porque nosotros en esos vaivenes se ha estado moviendo la Argentina, digamos, este, estos últimos tiempos. Digamos. Si apostás a un proyecto productivo o si en realidad te parás en la especulación financiera. Si algunos de los millones de dólares que se tomaron de deuda hubieran ido a la producción o al aparato productivo, otros serían nuestra realidad. Hoy nos encontramos endeudados con el aparato productivo totalmente destruido. Entonces, tiene que ver también con esto, digamos, con las decisiones que se van tomando. Hoy estamos viendo, digo, como si fuera tal relato bíblico de las plagas, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo cosas más, no solamente nuestra destrucción del aparato productivo y del trabajo, sino también toda la coyuntura del cambio climático sumado ahora al tema de la pandemia. Obviamente que en este caso desde el gobierno nacional me parece que ha sido una medida acertada de poder ayudar a aquellos sectores que de alguna otra manera, como el IFE, por ejemplo, tenés que ayudar a la gente y asistir al sistema de salud para evitar que caer más gente en la pobreza o en el hambre o se vea perjudicado la salud y el bienestar. Ahí te estoy tomando 3 puntos de, de las ODS, pero vos tenés que tener esto que estoy hablando, una mirada de futuro, digamos. Todo pica en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y en esto se nos va también nuestra supervivencia como especie en estos próximos 100 años. Entonces, ¿somos reactivos o somos proactivos? ¿Qué hacemos? ¿Está? ¿Hasta qué punto esta especulación o esta concentración económica de riqueza en pocas manos, donde en realidad la producción es altamente contaminante, termina perjudicando al conjunto de la humanidad y al desarrollo de la misma? Digo, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? Argentina es una nación joven, pero una historia milenaria, digamos, ¿no? Ver también los procesos históricos mucho más amplios, ver qué cosas también positivas hay de la relación de quienes vivían aquí con la naturaleza, digamos, y qué cosas de esta mirada se pueden proyectar hacia el futuro. Porque parece que cada generación vive como si fuera su presente y proyecta hacia el futuro. Hay que tomar cosas también interesantes del pasado. Y bueno, en esto de que las nuevas generaciones tenemos que ayudar y educar para cambiar los paradigmas con respecto al tema de naturaleza, digamos, a nuestra relación. En términos de cambios sociales, también genera cambios de cosmovisiones, cambios génicos, que de alguna otra manera generan un campo de energía de transformación de nuestra sociedad totalmente diferente. Me parece que también esto hay que tenerlo en cuenta, porque también tenemos que tener una mirada holística. Estamos en un proceso, digamos, de aprendizaje y desarrollo demasiado parámetros desde parados filosóficamente hablando, desde un mundo racional, cartesiano, donde el tiempo todo se mide en forma casi matemática y racional. Digo, hay que tener otra mirada, abrirnos otro horizonte, tener una mirada más holística de nuestro proceso histórico y de nuestro futuro. Solo así vamos a poder cambiar y nos vamos a poder salvar como especie. Ahora,
siempre comprometidos, yo no me quiero ir tampoco en algo tan abstracto y tan lejano, comprometidos con nuestro accionar diario, en el día a día, ¿no? Pedir a nuestros representantes que de alguna otra manera sus acciones tengan que ver también no solamente con una coyuntura, sino con una mirada más comprometida hacia el futuro, contra la ciencia, la tecnología, una mirada perspectiva, entender que todo lo que hacemos al mundo nos juega a nosotros, y me parece terminar con una generación también que no quiero decir mezquina, pero que también tiene que ver con los aprendizajes previos, estos factores culturales que inciden, de pensar que cosa más que nosotros somos dueños de todo, de la tierra, que cosa más que el progreso material, la concentración de capital en pocas manos no favorece absolutamente a nadie, sino perjudica absolutamente a todos. Y sobre todo que por ahí, no sé si llamar legislar o cambio cultural, que una generación no puede perjudicar a 2 o 3 generaciones. Como para ir cerrando, si vos pudieras aventurarte a una solución o alguna respuesta, o si ves que hay alguna respuesta en municipios o en provincias, tiene que ver, porque esto de lo que estamos hablando tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver con el plan contra el hambre, tiene que ver con educación y todo, o sea, como se puede trazar una línea transversal en todo esto. Pero si vos te pudieras aventurar a una solución. Solución hay muchas. Es apostar a la comunidad organizada. Tener los factores sociales, culturales también como elementos importantes de ver cómo se crece. Yo digo que es sencillo, que puedes adaptar otro proyecto. Si hubiera alguien que dijera, bueno, mira, podés irte a vivir en La Paz, vas a tener tierra, techo y trabajo, mejores condiciones, en un mundo donde cada vez la gente quiere vivir menos en las ciudades, donde la gente está mirando, te dice, mira, podés irte a San Carlos, podés irte a Rivadavia, porque vas a tener este proyecto. No, digo, parece nuevo, pero no lo es. Esto pasó también hace 100 años atrás, donde la gente emigraba de las grandes ciudades o de la guerra en Europa para poder encontrar mejores condiciones de vida y poder desarrollarse. Yo creo que hay que recrear ese espíritu en un contexto diferente en términos tecnológicos, sociales y culturales, pero lo básico del ser humano, que es lo que motoriza, que es su voluntad, que es sus ganas de transformar, que es su sueño por construir un mundo mejor, para su generación y las venideras, existe y está. Bueno, es cuestión de causar esa energía bajo ese proyecto y dejar los proyectos mezquinos que apuestan a veces a una concentración de capital o creer que el mercado va a solucionar todo, o a lo financiero que no tiende a favorecer a nadie, solamente a quienes están en ese juego. Básicamente pasa por ahí la cosa. Y creer en nosotros, creer en cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos la posibilidad de transformar el mundo. No solo somos actores que nos lleva el viento y también sufrimos las consecuencias, somos protagonistas del cambio. Tenemos que comprometernos con el cambio para mirar después, cada uno a sus propios hijos, mirar después hacia el futuro y decir, yo hice esto, intenté esto, y por lo menos estar tranquilo, que no solamente es llevar el pan a la casa, sino ver también cómo podemos transformar el entorno y el ambiente para hacerlo más justo, para hacerlo más inclusivo, en un medio ambiente sano, y bueno, pensar que es posible también construir un mundo mejor, porque la humanidad ha pasado por estos procesos y siempre ha salido adelante, ¿tá? Y creo que esta coyuntura va a pasar y nos vamos a encontrar con un mundo distinto y mejor. No sin esfuerzo, no sin lucha, no sin dolores de parto. Yo creo que hemos reconcluido, me encantó todo lo que hemos hablado y cómo es tu visión de esto de que tiene que ver con mucho también el crecimiento personal y volver a la tierra y aportar cada uno su granito de arena y poder transformar, aunque sea su contexto cercano. Es así, y volver a la tierra no es un concepto solamente físico real, tiene que ver también con un concepto mental. A veces muchos no trabajan la tierra, ¿está? Pero saben respetarla, saben cuidar el medio ambiente, y tiene que ver con conectarnos energéticamente desde otro lugar. Conectar con la madre tierra significa también un cambio de paradigma, mirarnos hacia adentro, mirar nuestra relación entre ese cosmos, ese macrocosmos, ese universo, este mundo, esta tierra, y nuestras transformaciones micro, pequeñas, nuestro microcosmos. El desafío es ayudar y apoyar los procesos de cambio y transformación, y que por eso también estamos trabajando mucha gente de diferentes lugares, el sueño que tenemos
también de esta red de líderes juveniles por la transformación social en Latinoamérica. Venimos trabajando en distintos países que incorporar la perspectiva como elemento de planificación y estrategias de cambio. Perfecto, Ulises, te agradezco muchísimo tu tiempo. Un abrazo para todo el equipo de tu trabajo, un espacio, un abrazo muy grande para Gabriel. Así que muchas gracias por invitarme y bueno, a disposición de lo que ustedes necesiten.